deben llenar el pase de lista que será difundido en chat de Zoom al finalizar la ponencia y se cerrará una hora después finalizada la ponencia. Si toman capturas o fotografías durante la actividad, les pedimos que por favor nos etiqueten en Instagram como @escora.salvador, ya que estaremos posteando sus historias. Asimismo, al final de la ponencia habrá un tiempo para resolver dudas que llegasen a tener durante la ponencia. Se les pide por favor que mantengan los micrófonos y sus cámaras apagadas. Agradecemos la participación de nuestro ponente de este día, el doctor Mario Ernesto Soriano, médico en posgrado de salud adolescente, salud sexual y reproductiva, salud pública y ética de la investigación. Con 20 años de experiencia, su atención clínica y gestión de programas de salud adolescente. Ex jefe de la Unidad de Atención de Adolescentes del Ministerio de Salud de El Salvador y ex presidente del Comité Nacional de Ética de Investigación en Salud. Además docente y asesor en diversas instituciones académicas y consejero internacional en ética empresarial, también ganador del premio a la mejor investigación en salud pública en la Escuela Andaluza de Salud Pública en septiembre de 2020. Sin más preámbulo, tiene toda la palabra doctor Mario Ernesto Soriano. Muchas gracias. Buenas noches. Espero que estén muy bien. Ya estamos cerca del filo de dormir para algunas personas, otros no duermen. Y intentaré pues que tengamos un conversatorio. La invitación decía, conozcamos las enfermedades silenciosas, infecciosas y silenciosas en adolescentes. Pero ¿por qué silenciosas? Cuando, cuando la literatura mundial, la literatura científica se refiere a este grupo de enfermedades infecciosas silenciosas, se refiere a aquellas que por su dificultad diagnóstica, por su dificultad para poder interpretar signos, síntomas, y no solo desde el punto de vista clínico, sino que también por el propio paciente o la propia paciente que no tiene esa habilidad para identificar o reconocer que hay pequeños síntomas asociados a diferentes enfermedades, entre ellas principalmente las infecciones de transmisión sexual. Y es por eso que ahora quiero eh, que nos concentremos un poco en las infecciones de transmisión sexual, pero durante la adolescencia. ¿Por qué va a ser importante que marquemos esta diferencia? En la vida adulta, ya sea porque tuvimos más contacto con literatura, con periódicos, con otras amistades que tuvieron la experiencia de pasar por un padecimiento de estos, por haber ido a un establecimiento de salud y haber recibido alguna información al respecto de las infecciones de transmisión sexual o de la prevención relacionada al ejercicio de las actividades sexuales íntimas. Pues las personas adultas, en teoría, en una buena teoría, tienen más información al respecto de este tipo de infecciones. Sin embargo, en adolescencia, todavía en el mundo y por supuesto en nuestro país no se queda atrás. Hay muchas barreras, muchas limitantes, muchas brechas que completar en función de la educación de la salud integral de la sexualidad. En contextos como el nuestro, en donde hablar de estos temas se vuelve un mito, hablar de estos temas se vuelve algo pecado, o algo, se vuelve una actividad pecaminosa y que los mismos padres que una vez fuimos adolescentes, mencionamos a nuestros hijos y porque te están enseñando de cómo prevenir una infección de transmisión sexual. ¿Por qué están hablando de las relaciones sexocoitales en adolescentes cuando ustedes no deberían de estarlo practicando? Esa mirada moralista que tenemos las personas adultas, entiéndase, abuelos, tíos, padres, madres, etcétera, etcétera, pero que somos de una generación de adultos, está cargado de mucha moralidad. Y por tanto, el grupo que viene abajo, estoy hablando de la juventud, de la adolescencia, la niñez, se encuentran marcados de una ignorancia completa, sobre todo ante padecimientos silenciosos como este. Es por eso que hoy quiero que nos tomemos un poquito de tiempo sin ser tan aburrido respecto a que hablemos un poco de las infecciones de transmisión sexual. Y aquí sí voy a pedir, así como nos dieron las indicaciones de tener el micrófono apagado, pero voy a hacer un par de preguntas al público y necesito que ustedes me indiquen, levantando la mano, quien esté interesado en responder. Vamos con la siguiente, por favor.
Estas. Ok, cuando hablé de infecciones de transmisión sexual, me gustaría escuchar de ustedes, ¿quiénes son las personas que están más, quiénes son las personas que están más expuestas a padecer de una infección de transmisión sexual? Niños, adolescentes, adultos, mujeres, hombres, personas, trabajadores sexuales comerciales del sexo, personas de la diversidad sexual. ¿Quiénes? Me gustaría escuchar de ustedes quiénes son las personas que están más expuestas a las infecciones de transmisión sexual. Fernanda, cuéntanos. En este caso serían los adolescentes por pareja, ¿verdad? Serían del sexo femenino y sexo masculino y también no solamente en adolescentes, sino en adultos. A ver, Fernanda, ¿y por qué defiendes que todo por parejos en adolescentes? Eh, bueno, en la actualidad siento que hay mucho, no sé, libertinaje en ese sentido. Y si bien es cierto que existen métodos de barrera para evitar muchas de las transmisiones sexuales, no siempre se toman en cuenta. Entonces, yo siento y sé también que los más activos sexualmente son adolescentes, jóvenes y adultos también. Ok, entonces le agregaste el hecho de que personas que tienen la condición de estar activamente sexuales, ¿sí? Sí. Y así lo decía Astrid también. Todas las personas con una vida sexualmente activa. Fernando, ¿quieres compartir con nosotros? Sí, yo solo quería agregar a lo que estaba diciendo la compañera. Sí, yo solo quería agregar que lo que está diciendo la compañera, no solo las personas que tienen una vida sexualmente activa están expuestas a este tipo de infecciones, sino cualquier persona puede estar expuesta porque las infecciones de transmisión sexual no únicamente se transmiten por el acto sexual, también se pueden intercambiar también se pueden adquirir por medio del contacto con objetos que hayan estado en contacto con ciertos fluidos de personas que estén contagiadas, por ejemplo, juguetes sexuales o incluso agujas en algunos casos La pueden estar otra, de la contaminadas. otra chiquita. Importante lo que acabas de mencionar, Fernando. Fíjense, hace algunos años todavía se consideraba que las transfusiones sanguíneas, el uso de dispositivos médicos como las jeringas que se comparten entre personas que son usuarias de drogas en general, aumentaba el riesgo. Sin embargo, esto se ha venido reduciendo de tal manera que los controles de los bancos de sangre han permitido que ya no se transfunda sangre sin haber cumplido con medidas de calidad. La parte del grupo de las personas que utilizan algunas drogas todavía sigue siendo activa. También se ha reducido porque entre esta misma comunidad están guardando algunas medidas de protección que, si bien en su inconsciencia todavía lo piensan y dicen, no, yo quiero tener mi propio equipo. Pero tú has mencionado algo bien importante, juguetes sexuales. ¿Estos pueden transmitirme? ¿No pueden transmitirme? Sí, ciertamente algunas de las enfermedades sí pueden ser transmitidas a través de esta vía y eso significa que la higiene que corresponde al uso de un juguete sexual es muy importante de considerar. Ya lo decía Astrid, mujeres, adolescentes, hombres, adultos mayores, todo el mundo, en efecto. Pero el factor de riesgo no es solamente que estén sexualmente activos, que estén utilizando drogas, que estén utilizando juguetes sexuales. El factor de riesgo es la ausencia de la educación integral de la sexualidad. Ese es un factor de riesgo muy importante. Pero ¿a dónde nos educamos? ¿Quién nos educa? ¿Nos educa nuestras mamás, nuestros papás? Pues realmente no. La educación la recibimos de manera incompleta a través de nuestro grupo de amigos, amigas, compañeros que han tenido experiencia o que conocen un poco al respecto. Y por supuesto, ahora las redes sociales nos alimentan de información relacionada a las infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, no toda la información es científicamente comprobable. Así que este tipo de intervenciones, y felicito al equipo organizador, que este tema no lo dejemos de lado.
No podemos dejar de lado las enfermedades silenciosas en el grupo de adolescentes. No podemos dejar de lado estas infecciones de transmisión sexual en la población en general, porque las personas que estamos expuestas somos todas, que tenemos una vida sexual con otra pareja o que también tengo mis propios juguetes sexuales en la autoestimulación, que soy parte de una comunidad donde se ocupan drogas y utilizamos un dispositivo compartido y cada vez que le voy agregando un factor de riesgo, me acerca más a ser un candidato al padecimiento de una infección de transmisión sexual. Súper bien, me encanta, gracias. Siguiente, vamos a ver. Ahí hay un QR, si tienen a mano su celular, me indica alguien si se ve la pregunta que les he hecho. ¿Les aparece la pregunta? Parece un QR. Ajá. ¿Y el QR para dónde los manda? Para el Mentimeter, Exacto. ¿Y qué les pregunta el Mentimeter? ¿cómo son conocidas las ITS? A ver, entonces, escriban ahí, ¿cómo son conocidas las infecciones de transmisión sexual? ¿Cuál es el nombre que le da la persona? Ok, algo en los genitales, me dice. Que ustedes no están viendo la pantalla de resultados porque no estoy compartiendo yo la pantalla. Sin embargo, les voy a leer lo que estoy viendo aquí. Algo en los genitales, enfermedades venéreas, chancro, me sale algo en la parte, enfermedad sexual. Wow, qué interesante. Enfermedad del sexo, enfermedad de homosexuales. Oigan, enfermedad contagiosa, enfermedad venérea, flujos, clamidia, sífilis, VIH, verrugas, infecciones. Ah, perfecto. Factores de riesgo. Me sale algo en la parte otra vez. BPH, caballitos, verrugas, llagas. Entonces, de lo que ustedes han escrito aquí, he logrado pues obtener alguna de las respuestas y vean, estar matado. ¿Ya habían escuchado ustedes este término de estar matado? Hola, ¿alguien quiere opinar sobre qué es estar matado? Que está debilitado. Podría ser. Sin embargo, gracias por la respuesta. Sin embargo, debo decirle que este término en muchas personas se utiliza con aquellas que tienen una enfermedad relacionada a secreciones. Y una de las más importantes es la gonorrea. Entonces, estar matado se aplicaba con mucha frecuencia al padecimiento de la gonorrea, pero también estar brincado, estar jodido, estar friqueado, estoy molesto, estoy enfermo de por allá, chorreado, podrido, la veneria, y estas son frases que la población y dice, ah, muy bien, Edelín. En mi opinión, estar matado significaría estar muerto en vida por la enfermedad. Bueno, definitivamente, mientras se padece. Ahora, también tenemos que reconocer, y por favor la siguiente, que estas enfermedades son clasificables entre aquellas temporales y aquellas que realmente se quedan permanentemente con nosotros. Ustedes saben que a la cabeza de las enfermedades que se quedan permanentemente con nosotros, el VIH, SIDA, por supuesto, y su complicación, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El BPH también se queda permanentemente con nosotros y la vía principal de transmisión, pues es precisamente la vía sexual. Muchas personas desconocen la múltiple variedad de agentes en estas infecciones. Y por supuesto, tenemos agentes de, desde las bacterias,
virus, que son principalmente las asociadas a infecciones de transmisión sexual, pero también tenemos hongos que son muy frecuentes y parásitos. Aquí ustedes tienen una mirada ¿Quién dije? microscópica, ¿verdad? De las enfermedades más ¿A frecuentes. quién le dije a mí? Sí, a La mí me lo gonorrea, puedo. apague el micrófono, por favor. La No. gonorrea, la Buenas sífilis, noches, chicos. el herpes Últimas genital, indicaciones para el estar temprano, citomegalovirus. Espérame, aproximadamente 6. alguien Porque le hay que puede quitar el ordenar igual micrófono. que la vez pasada. El parcial lo haremos con el teórico. Uno nos... Rocío, Rocío. Oh, lo siento. Gracias, Rocío. Listo. Entonces les comentaba, son múltiples las, las causas, los microorganismos asociados a las infecciones de transmisión sexual. Los condilomas acuminados, que esto voy a enseñar algunas fotografías. Es raro verlas, pero cuando los ves son particularmente detectables. Y estas son causadas también por el virus del papiloma humano. Los linfogranulomas venéreos, que son causadas por la clamidia. Las verrugas anogenitales, los chancros, chancroides, que son causados muchas veces por el Haemophilus ducreyi, el granuloma inguinal, causado por la Klebsiella, pero también la hepatitis B, la hepatitis C, que son infecciones que no están precisamente marcado dentro del ERMAR, que valga la redundancia, de los genitales, sino que también afectan a a otros órganos blancos de nuestro cuerpo. Siguiente, por favor. Vean, este es un reportaje viejito de hace 3 años, pero que sigue siendo válido. El panorama de la epidemia de VIH en América a fines del 2021. La OMS estima que más de 1 millón de personas se infectan diariamente. Cerca del 60% de estas infecciones ocurren en personas jóvenes y adolescentes. 30% de esta población tiene menos de 20 años. Entre los 14 y 19 años de edad, las infecciones de transmisión sexual ocurren con más frecuencia en chicas que chicos, con una proporción de 2 a 1. Y esto se iguala en ambos sexos hacia los 20 años. Ahí les dejo el vínculo para que puedan ampliar la información si es de interés suyo, pero ya en América Latina, la misma OMS nos da un panorama de qué es lo que está ocurriendo, de por qué en la población joven, de que tenemos que enmarcarnos. Conste, no estoy hablando de que solo nos enfoquemos en la población joven, sino que cuando hablo de prevención, cuando vamos a hablar de la educación integral de la sexualidad, aquí sí tenemos que diferenciar a qué población le vamos a hablar con mayor énfasis. No puedo dar educación integral de la sexualidad para toda la población. Tengo que diferenciarla. ¿Qué les interesa a los jóvenes? ¿Qué les interesa a los adultos? ¿Qué les interesa a las personas adultas mayores? Y en base a esas necesidades, es que transformo mis estrategias de prevención y de comunicación. Siguiente, por favor. Ustedes pueden ver aquí la recomendación de la misma OMS y también en El Salvador es que las infecciones de transmisión sexual tengan un abordaje sindrómico. ¿Por qué? Porque muchas se parecen. Sucede que el manejo sindrómico de los casos permite a todas las personas que atendemos en un servicio de salud, y sobre todo cuando estamos en primera línea, nos permite atender adecuadamente este tipo de pacientes siempre y cuando estemos capacitados. ¿Por qué? Porque el tratamiento ideal, el tratamiento adecuado, el tratamiento oportuno de estas infecciones de transmisión sexual parte de un diagnóstico certero, parte de un diagnóstico que me acerque a la etiología de este problema de salud. Y cuando yo lo abordo desde una mirada sindrómica, recuerden síndrome que voy a juntar varios síntomas que están asociadas a un grupo de enfermedades, esto me permitirá acercarme más no solo el diagnóstico, sino que tratar a los pacientes desde la primera consulta. Hemos tenido muchas experiencias aquí en El Salvador
en donde personas que conocen poco del diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual han instalado un tratamiento y que este tratamiento no es el adecuado para esa enfermedad y por tanto, años después aparecen secuelas o efectos secundarios de las complicaciones de que estas infecciones tienen en otros órganos blancos de nuestro organismo. Así, las infecciones de transmisión sexual tienen que tener esta mirada clínica. Idealmente, tendríamos que aprendernos todos los signos y síntomas específicos de cada enfermedad. Eso es lo ideal. Pero en países como el nuestro, en donde no hay un acceso, eh, uno, no vamos a los servicios de salud porque nos da pena. Dos, no vamos al servicio de salud porque no sé que tengo una enfermedad. Yo me veo unas manchitas ahí negras en los testículos, pero no me pasa nada. O yo me he visto unos granitos que están alrededor del ano, pero como no me pican, no me duelen, no me pasa nada. Entonces, esto implica que cuando tengo la oportunidad de ver a una paciente, un paciente en mi clínica, entiéndase, hospital, unidad de salud o en el servicio de salud en donde ustedes estén, el abordaje integral es importante. No puedo obviar la consulta, no puedo obviar la entrevista que esté relacionada a los genitales de las personas. ¿Por qué? Porque esta es una vía de entrada muy importante, como lo hemos visto. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿qué debe de contener una historia clínica en pacientes de alto riesgo con sospecha de infecciones de transmisión sexual? Variables sociodemográficas, variables clínicas, variables conductuales. Y vean, cuando llego a las variables conductuales, estoy hablando entonces de los comportamientos que tienen las personas en relación al autocuido de su cuerpo, pero también cómo comparten con otras personas su intimidad. Por tanto, y esto sí es algo que se los quiero remarcar, chicos y chicas, las preguntas relacionadas a la sexualidad, uno, no pueden faltar. Y sobre todo con adolescentes, no pueden faltar. Dos, las preguntas tienen que ser concisas, las preguntas tienen que ser abiertas, respetuosas, sin hacer suposiciones sobre las prácticas sexuales. Y por supuesto, sin juzgar a la persona. Conste, yo no juzgo solo por regañarlo, como por ejemplo, me mencionaban, un paciente me mencionaba hace algunos días, es que mira, doctor, fíjese que fui a una visit. ¿Alguien de ustedes sabe qué es la visit? Son aquellas áreas dentro de los establecimientos de salud en donde atienden a la población de la diversidad y que tiene una sospecha alta o que tiene factores de riesgo presentes relacionados a la ITS VIH. Fue a una de esas consultas este paciente y lo que recibió fue un regaño de parte del médico. Independientemente este sea un médico en su formación y en año social o sea un especialista, porque pasa con todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurrió? Lo maltrató, lo regañó y le dio un medicamento que era el incorrecto para su enfermedad. Entonces, con esta mala experiencia, este tipo de pacientes lo que hace es, ojo, respuesta inmediata, no vuelvo a ir. Se terminan complicando, terminan utilizando otro tipo de medicamentos no relacionados a la enfermedad y se complican no solo de los efectos de la evolución y complicaciones de la enfermedad, sino que también de los efectos secundarios de otros medicamentos que están utilizando. Por tanto, las preguntas sobre el ejercicio de la sexualidad son necesarias. Evite juzgar, evite juzgar acerca de las prácticas sexuales. Hay una pregunta que se hace regularmente. ¿A qué edad inició usted relaciones sexuales? Así como cuando preguntamos a qué edad tuvo la primera menstruación o menarquia. Pues también preguntamos a qué edad inició las relaciones sexuales. Pregunta número dos asociadas. ¿Cuántas parejas ha tenido o recuerda haber tenido? Hay mujeres, hay hombres que nos pueden decir, ay, doctor, ni me acuerdo. Y uno pone la cara de, ¿qué? Eso es juzgar. Eso es indicarle a la persona que lo que me encanta es el chambre y no realmente ayudarle. Entonces, por tanto, el recordatorio es evitemos juzgar a las personas con este tipo de preguntas. En muchas ocasiones, las infecciones de transmisión sexual cursan de modo asintomático. Es decir, no hay signos clínicos.
Por ello, además de realizar la exploración física, es fundamental identificar estas prácticas sexuales y sobre todo si ha tenido factores de riesgo como no utilizo el condón consistentemente, lo utilizo a veces sí, a veces no. Tengo prácticas sexuales, eh, además de vaginales, también las tengo anales. Tenemos unos juegos que sí nos excitan un montón, pero está relacionado a la poca higiene que podría tener esa práctica. Todo eso hay que preguntarle. Cuando hablamos de sintomatología, que es específica de las infecciones de transmisión sexual, aquí lo que tengo que buscar son secreciones uretrales, secreciones vaginales. ¿Cómo preguntamos? Y voy a detener aquí. A ver, ustedes que han tenido práctica, entiendo que ustedes están en el social, ¿verdad? ¿Alguien me responde si es así o no? Ah, ya tengo una pregunta aquí importante. Bueno, entiendo que sí son del social. Ya han tenido experiencia de hacer entrevistas, de hacer la semiología, de lograr el diagnóstico, identificar el mejor tratamiento y hacer todo lo que tiene que ver con prevención primaria, secundaria y terciaria. Pues, ¿qué sucede con las infecciones de transmisión sexual? Cuando le pregunto a una chica sobre las secreciones, mi pregunta debe ser, ¿sale flujo por su vagina? Escuchemos cómo es que le llaman las personas a sus genitales, porque de repente dice, es que fíjese que la parte la tengo enferma. Este es mi momento de educar y decirle, sus genitales, ¿sí? Su vulva es la entrada de la vagina y con esto estoy realizando también educación integral de la sexualidad, promoviendo el conocimiento de las partes del cuerpo en esta mujer. El ejemplo que he tomado. Pero cuando pregunto sobre las secreciones vaginales, justamente ¿tiene algún flujo, secreción, líquido que salga a través de la vagina? No, doctor. El bloomer, la ropa interior, el calzón, ya lo ha dejado manchado, que queda una línea o puede quedar una secreción grumosa que parece requesón ahí en el bloomer. Ah, sí es cierto, doctor. Ven, entonces la manera en cómo preguntamos acerca de la sintomatología, de los signos y los síntomas que pueden estar asociados a estas enfermedades es muy importante. No se queden nada más con el hecho de decir, mira, he tenido flujo, porque hay alguien que no va a entender qué es el flujo. Y le va a decir, no, mucho menos si le dice secreción. Entonces, salida de un líquido a través de los genitales, ya sea él, y después preguntamos sobre el color, sobre cuáles son las características que tiene ese líquido. Si hay descargas también, qué color tiene, qué olor tiene. En muchas ocasiones es insoportable y las mismas personas se acostumbran a tal aroma que hasta que llegan a nuestro servicio de salud y tenemos la oportunidad de hacer una exploración de los genitales y por supuesto colocar un espéculo, nos damos cuenta de que desde que uno la vio, ya hay un mal aroma. Entonces todo esto necesitamos explorarlo en hombres y en mujeres, pero también no olviden las áreas extragenitales. Estoy hablando del ano, el recto, de la piel, de la boca, y es así que Génesis preguntaba, en el caso del BPH, cuando no se han tenido relaciones sexuales y solo fue contacto oral por besos, ¿hay probabilidad de que se transmita? Sí, la respuesta es sí. Sucede que todas las personas, al igual que la cándida, son microorganismos que ayudan a mantener nuestra piel y nuestros tejidos en equilibrio. De hecho, la existencia de estos microorganismos podrían reducir la oportunidad de otras infecciones y que esto llegue a afectar la continuidad de la piel o de las mucosas. ¿Qué pasa con el BPH? El BPH está en todos lados y hay una gran cantidad de familias, primos, tías, primos y todo del BPH, pero hay un grupo limitado que está asociado a las enfermedades malignas en los órganos sexuales reproductivos y que suele principalmente afectar a las mujeres. Entonces voy a responder esto. Si uno de los dos tiene BPH detectado y hubo
y hubo una relación sexual oral, ¿se puede transmitir? La respuesta es sí. Por eso hablaremos del tratamiento. Cuando hay un BPH detectado, si se cumple con todos los protocolos de atención relacionados al BPH y también se acompaña con la vacuna contra BPH. Pero mire, ya lo tiene en efecto, pero podemos reducir la evolución hacia los cuadros malignos. Así que la respuesta es sí. Y dos, lo que hay que hacer, además de todos los mecanismos que hay, que están disponibles, como la colposcopía y estas intervenciones conocidas por ustedes, es necesario también agregar la vacuna. Y si ella o él es virgen, ¿qué examen puede hacerse para descartar? ¿El BPH se puede de beso a beso? Mm, es mínima es mínima la transmisión que puede dar de beso a beso. ¿Por qué? Fíjense que nuestra saliva tiene características relacionadas al pH, condiciones bioquímicas que pueden definitivamente afectar las paredes del virus y con esto reducir el contacto con nuestras mucosas y nuestra piel. Entonces, beso a beso, menos. Beso a genital, boca genital, más. Genital con genital, mucho más. ¿Se entiende el orden? Y esto es precisamente lo que ocurre. Y esto es lo que no sabe la población. De hecho, hasta nosotros nos genera esa duda. ¿Beso o no beso? Camine. Definitivamente el beso en una relación romántica, en una relación afectiva, es parte del ejercicio de esa relación. Pero no le voy a meter el miedo a la gente de que, mire, no lo bese, porque usted no sabe qué BPH anda en la boca. No, sino que ya les digo, tenemos factores protectores, como el tema de la saliva que reduce la oportunidad de la infección, de la transmisión del VPH. En caso del VPH, al momento de colocar la vacuna, ¿se estaría desactivando el virus o solo disminuimos los riesgos? Disminuimos los riesgos. No lo estamos desactivando, sino que lo que estamos haciendo es evitando la réplica de nuevas generaciones de virus del papiloma humano. Entonces, si tengo menos generaciones de esa réplica, por tanto, tendré menos oportunidad de las manifestaciones en evolución natural de la enfermedad. Excelente pregunta. Muy bien, pero también es importante que preguntemos otros signos que no son específicos. Fiebres, malestar general, pérdida de peso, inflamación de ganglios linfáticos. Esto es muy importante. ¿Cuándo empezaron los síntomas? ¿Cuándo fue la última relación íntima, sexual que tuvo esta pareja? Para poder asociar si está relacionada o no a la infección de transmisión sexual. Doctor, una pregunta respecto al VPH. ¿Se puede curar o solo se vuelve latente? En efecto, sí, le llamaríamos, lo volvemos latente. Porque no desaparecen, no desaparecen los pH. Lo que se elimina es la oportunidad que aquellas cepas que están relacionadas a la enfermedad maligna no se sigan reproduciendo, promoviendo que el cuerpo, a través de su sistema inmunológico, pueda controlar entonces la infección. Y la vacuna aquí es donde tiene un papel muy importante. ¿Qué examen se puede hacer una niña aquí en El Salvador si es virgen y necesita saber sobre el VPH? Ya vamos a llegar a todas las pruebas, que incluye pruebas sanguíneas, pruebas que no requieren de una citología, por supuesto, porque es virgen. Y esto sí está disponible en El Salvador y ya lo vamos a revisar. Muy bien. También tenemos que evaluar el riesgo. ¿Cuántas parejas? ¿Qué tipo de prácticas están previniendo el embarazo? Porque mucha gente me dice, mire, fíjese, doctor, que no sé por qué me dio estas verrugas genitales que tengo aquí, ¿no? Ajá, estos caballitos. A ver, si nosotros utilizamos, fíjese que nosotros estamos utilizando el chip, estamos utilizando el implante subdérmico. Ajá. Y hoy también estamos utilizando el DIU. Ajá. Y esto me habían dicho que ayudaba a prevenir el embarazo y también de las infecciones. ¿Qué opinan ustedes? La respuesta es falsa. Los métodos anticonceptivos, como su nombre lo menciona, están relacionados precisamente a la prevención de la concepción. El único método universalmente conocido que tiene doble protección es el preservativo, masculino para hombres y para mujeres. ¿Por qué? Porque este sí tiene entonces doble función.
prevenir las infecciones de transmisión sexual y prevenir la condición del embarazo. Pero saben ustedes que también, aún utilizando el condón, puede transmitirse el VPH, ¿sí? Porque muchos de los virus son microscópicamente más pequeños que las cerdas o los cruces de los tejidos que tienen un preservativo. Y además, lo que estamos reduciendo con el uso del preservativo es el contacto intravaginal de la mucosa, del pene con la mucosa de la vagina. Pero el resto de la piel tiene también virus del papiloma humano. Toda nuestra piel, de hecho. Nuestras mucosas, nuestros tejidos tienen virus del papiloma. Por supuesto, aumenta el riesgo cuando estoy en una mucosa que es más sensible y mucosa más mucosa, todavía la pared protectora de nuestra dermis y de nuestros estratos térmicos son menos cuando estoy en contacto de mucosa a mucosa. Doctor, ¿aún con el VPH latente hay riesgo de transmisión? Sí. Sí, 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 sí. Por favor, lo ideal fuera, y si espero que aquí todo el mundo tuviera menos de 21 años, aunque sea con las mujeres, porque en El Salvador se está colocando la vacuna del VPH de manera gratuita a todas aquellas chicas de entre los 9 años hasta los 21. Así que este es el momento de ir. Chicos, seamos conscientes y lo ideal es que siempre utilicemos un preservativo. Sí, pero es que a mí no me gusta por el uso y que vamos a llegar también, que es como comerse un dulce sin papel. Así es, hasta esa frase he escuchado. Ya vamos a llegar a esa parte del uso del condón. Pero ¿sigue el riesgo de transmisión? Sí. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Aumentar la cobertura de la vacunación por VPH. Hombres y mujeres. Con esto reducimos el riesgo para todo el mundo. Entonces, alguien con VPH no puede tener una vida sexualmente activa. Primero hay que reducir la oportunidad, porque hay todo un tratamiento. Colposcopía, nuevo control, vacuna, y ya cuando me parece negativo las pruebas de VPH, perfecto, puede continuar su vida sexual activa siempre y cuando utilice un preservativo. Esta es la indicación que tenemos. ¿Por qué? Porque es tan importante, porque es la primera causa relacionada al cáncer de útero, al cáncer reproductivo en las mujeres. Entonces, no es que les vamos a meter miedo, no es que le vamos a decir no tenga, sino que protéjase, pero eh, coadyuve, coadyuve con el uso de la vacuna y por supuesto asistir a los controles que en este caso en ginecología les son indicados. Compañeros, intentemos realizar nuestras preguntas al finalizar la ponencia. Fíjese que, Iván, que me parece importante esto que estamos haciendo aquí, porque vamos también recorriendo muchas de las preguntas en la presentación. Entonces, si la pregunta no tiene relación, perfecto, la dejo para el final. Pero ahora está muy bien. Así que por eso es que la estoy contestando. Muy bien, vamos a la siguiente. Exploración física. Correcto. La inspección de la piel, mucosas, genitales, ano, adenopatías, como lo mencioné, es muy importante. Busquemos lesiones sospechosas. ¿Cuáles son las lesiones? Toda llaga, toda llaga, toda roncha, toda puntito rojo, toda vesícula, todo eso es sospecha de una infección de transmisión sexual. Valoremos también internamente, por supuesto, si tenemos disponible hacer la citología, si tenemos disponible hacer una rectoscopía, porque también existe el espéculo anal. Hay lámparas específicas para identificar, hay ácidos que están siendo utilizados para identificar lesiones grandes en los genitales. Todo esto es necesario utilizando cuando yo tengo una sospecha alta de que este paciente o esta paciente padece de una infección asociada a este tipo de enfermedades. Y por supuesto, las pruebas serológicas, pruebas para sífilis, VIH, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, pruebas de exudados uretrales, pruebas para los flujos cérvico-vaginales, rectales, faringios, el estudio de las úlceras genitales, extragenitales, citologías anales o de cervix. Todo esto es lo que tenemos disponible para poder llegar a un diagnóstico adecuado. Vean, esto es
cuando yo tengo un hospital que tenga las condiciones, porque no todos los hospitales tienen estas pruebas. Cuando yo tengo una unidad de salud que tiene estas condiciones como aquellas, quiero ver, son 30, eh, no recuerdo cuántas visits hay en el país, pero son muy pocas en comparación con la totalidad de establecimientos de salud. Y en estas visits es que ocurre que tienen disponibles este tipo de dispositivos para hacer el diagnóstico. Vamos con la siguiente. A ver si se alcanza. Vea. No, esta la leen después. Aquí lo que trato en esta tabla es de que ustedes puedan ver cuáles son los síntomas, cuáles son las enfermedades que están relacionados a estos síntomas, a estos signos, y cuáles son las posibles causantes, los posibles microorganismos asociados a estas enfermedades. Esto lo pueden encontrar en los lineamientos técnicos de la atención de infecciones de transmisión sexual que están disponibles en la web. Así que esto no es necesario que se lo aprendan. Siguiente, por favor. Ok, veamos las pruebas. El espectro de las pruebas que se utilizan en infecciones de transmisión sexual van desde la microscopía directa, al cultivo, la detección de antígenos, la serología, hasta la detección de material genómico. Y aquí es donde sí podemos tener eh, métodos específicos para la pregunta que hacía nuestra compañera. ¿Del PPH se puede? Sí, se puede. ¿Pero dónde está disponible? Solo en aquellos centros especializados. Entonces, el acceso se vuelve menor. Y sobre todo, porque ¿qué chica va a llegar de manera espontánea y va a decir, mire, yo estoy virgen, pero he venido porque quiero ver si hay una prueba de que me pueda detectar el BPH? ¿Con qué objetivo lo harían? Hay que preguntarle. Usted dice que está virgen, sí. ¿Será que cuando estaba niña hubo alguien de la familia que la tocaba? Porque tenemos que pensar también en estos aspectos relacionados al abuso y a la violencia sexual durante la niñez. Que hay personas que no recuerdan de haber sido tocadas durante la infancia o algunas sí cuando le hacemos las preguntas. Y que esto tiene una relación directa con aquellos casos de cáncer que tenemos en adolescentes de 15 años. Cáncer de útero a los 15 años. Sí, doctor, pero fíjese que la historia natural de la evolución de la enfermedad marca un rango que entre 5 a 10 años después de la infección va a ocurrir una transformación maligna de las células genitales. Ajá, y entonces, pero tiene 15 años. ¿Qué tal si fue tocada esta niña cuando tenía 5 años? ¿Qué tal si fue abusada esta niña cuando tenía 7 años? Pues esas cosas también son importantes. Antes de llegar a definir cuál va a ser la prueba diagnóstica que más nos va a apoyar a ser certeros en el diagnóstico. Todas ellas, excepto los cultivos, se pueden considerar como diagnósticos rápidos. ¿Por qué? Porque el cultivo, ustedes saben que hay que esperar tiempo para obtener la respuesta. Los diferentes métodos han experimentado muchos avances en nuestro país, por supuesto en el mundo, y sobre todo aquellos que tienen relación con la biología molecular. Están aportando un mayor rendimiento, un menor tiempo de respuesta. Y aquí tienen ustedes esta tabla. Miren, NG, Neisseria gonorrea, CT, Clamidia trachomatis, MG, Mycoplasma genitalum, Ureaplasma urealyticum, TP, Treponema pallidum, TV, Trichomonas vaginales, VHS, virus del herpes simple, 1 y 2, por supuesto, BPH, pues papiloma humano, EP, bacterias enteropatógenas, y PZ, protozoos intestinales, porque también podemos encontrar parásitos en zonas genitales. Entonces aquí nos da un acercamiento de cuáles son los tipos de muestra que están relacionados a esta enfermedad. Miren las uretritis, todos los exudados, podemos encontrar esa gama de enfermedades. El exudado rectal puede ayudarnos a encontrar esta gama de enfermedades. El exudado vaginal, por supuesto, relacionado a la vaginosis, a la vaginitis. También el exudado vaginal nos puede ayudar a encontrar cervicitis, enfermedades pélvicas inflamatorias cuando se asocian a sintomatología abdominal o a sintomatología pélvica.
Semen, podemos encontrar epididimitis asociadas a estas dos enfermedades, Neisseria gonorrea, clamidia trachomatis. Si yo tengo una prostatitis y tengo que hacer un exudado de semen, de orina, cultivo de orina, puedo encontrarme con estas patologías. Y así sucesivamente hasta llegar a las heces, cuando hay trastornos gastrointestinales. Siguiente, por favor. Aquí está la continuación. Y podemos ver en la microscopía, Neisseria gonorrea, ya hemos visto cómo están todas estas patologías que están dispuestas de manera horizontal. La microscopía, ¿cuáles son las que sí nos dan respuesta? El GRAM, el cultivo, técnicas biológicas, serológicas, que no estoy interesado en que se las aprendan. Lo que sí estoy interesado es que sepan que sí hay métodos diagnósticos específicos, pero que lastimosamente estos métodos diagnósticos específicos no están disponibles ni son asequibles para todas las personas. Por tanto, la propuesta de que el tratamiento sea sindrómico sigue siendo una propuesta válida para países como el nuestro. Siguiente, por favor. Veamos. Tratamiento. Los criterios de selección de los medicamentos para el caso de las infecciones de transmisión sexual deben de cumplir con los siguientes criterios. Uno, alta eficacia, es decir, que ese medicamento que voy a utilizar va a tener la oportunidad de curar al menos el 95% de los casos que estoy tratando. Dos, que sea de bajo costo. Tres, que sea tolerable intestinalmente, porque uno de los efectos secundarios que tiene la doxiciclina, por ejemplo, que la utilizamos en algunas de las enfermedades de infecciones de transmisión sexual, tiene una alta toxicidad intestinal. Cuatro, que tengan poca probabilidad o probable retraso para el desarrollo de resistencia. Todo el mundo lo tiene en el caso de la sífilis, que de hecho debo decirles que la sífilis en El Salvador ha venido aumentando en población joven como ustedes, porque como no la vemos, no la identificamos, apareció una llaguita por allá que no necesariamente fue genital, puede haber aparecido en las piernas, puede haber aparecido en la boca, y no nos dimos cuenta, y lo que hicimos fue echar un gel de ácido hialurónico y creímos que era un problema asociado a nuestras encías. Y al final era sífilis. Pues sucede que hay mucha población que se entera, logramos el diagnóstico de sífilis, y la cual el gold standard del tratamiento sigue siendo la penicilina benzatínica, pero es un puyón, son dos puyones, y ese puyón es maravilloso para eliminar la sífilis. Pero hay personas que dicen, no, ya leí que también puedo tomar acitromicina, y me voy a tomar de acitromicina eh, 2 gramos, 2 gramos. En dosis única. ¿Saben ustedes que 2 gramos son 4 tabletas de acitromicina? Si una causa un destrozo del estómago y del intestino, que no van a ser 4. Pero hablando de la resistencia, estos medicamentos, sucede que cuando los tomamos, muchas personas han, han reportado náuseas, vómitos y por tanto la dosis que reciben no es la que sí se necesita para neutralizar, en este caso, el treponema pallidum. ¿Qué sucede? Estamos promoviendo entonces que las tanto bacterias, todas las bacterias que están relacionadas al mal uso de los antibióticos, entonces generen este mecanismo de resistencia. Y este es un factor muy importante para tomar la decisión del tratamiento NTS. Lo ideal fueran dosis únicas, ¿sí? Que la administración sea oral, que no tenga contraindicaciones para mujeres que tienen la condición del embarazo o que están lactando. Estas características deben incluir una serie de medicamentos que han sido ampliamente estudiados. Por favor, la siguiente. Aquí, lo que ustedes no ven son una serie de medicamentos que están relacionados al manejo de las infecciones de transmisión sexual. Para la Neisseria gonorrea, ceftriaxona intramuscular y acitromicina 1 gramo, o sea, 2 pastillas, ¿sí? Clamidia trachomatis,
Doxiciclina cada 12 horas durante 7 días. Linfogranuloma venéreo, doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas durante 21 días. Y luego nos vamos a enfermedad pélvica inflamatoria. Aquí, ante la sospecha del cuadro clínico, la ceftriaxona sigue siendo, más la doxiciclina, metronidazol, pero durante 14 días sigue siendo el tratamiento de escoge. La sífilis, por supuesto, como le mencioné, la penicilina benzatínica, pero sucede que la sífilis, como es muy silente, la encontramos ya en etapas complicadas, y la neurosífilis, sífilis ocular, sífilis auditiva, esta requiere no solo una dosis de penicilina benzatínica, sino que también requiere de penicilina sódica utilizada de manera endovenosa durante 10 a 14 días. Vean qué complicado se vuelve el manejo. La candidiasis, por supuesto, el fluconazol, el clotrimazol, ya sea en crema o los vaginales. La vaginosis bacteriana, siempre utilizando el metronidazol, la clindamicina, el virus del herpes simple, que sí, cuando están los episodios de crisis, el aciclovir utilizado durante 7 a 10 días nos puede favorecer la recuperación. Los condilomas asociados al BPH, a muchas familias del BPH. Aquí utilizamos la crioterapia, utilizamos imiquimod, podofilina y otros tratamientos que están disponibles. Pero ¿qué pasa también con esto es extraño verlo en el país, pero los piojos, la pediculosis pubis, sí necesita así como manejarse como los piojos de la cabeza. Así que es necesario que aprendamos que puede haber una serie de síntomas asociados a las principales bacterias, virus, hongos o parásitos asociados a las infecciones de transmisión sexual. Veamos la siguiente. Aquí alcanzan a ver, quiero ver si se ve. Ah, y me voy a parar. ¿El herpes tiene cura? No, pasa lo mismo. Los virus, chicos y chicas, se quedan latentes. Así como se utilizó el término con el BPH, lo que reducimos es la crisis de la infección, es la réplica de la infección, pero no lo curamos. Es por eso que el herpes, igual que el herpes 1, cuando estamos ante una situación que afecta a nuestro sistema inmunológico, entiéndase, si nos dio una enfermedad, si estamos con estrés, si hemos tenido lesiones por golpes, por uso de medicamentos, el herpes puede volver a salir. Lo mismo ocurre con las otras enfermedades asociadas a los virus. Por tanto, el, el acompañar el tratamiento de estas enfermedades con una evaluación especializada, porque debo decirles, el choque que ustedes pueden dar en la consulta es, me parece que tiene este tipo de problemas, voy a indicar este tratamiento. Sin embargo, siempre tenemos que referir hacia el equipo de especialistas que están en infectología, para el caso de los hospitales, y en las visits en las unidades de salud. ¿Qué tan grave es automedicarse si uno cree que tiene una infección grave? Muy grave. Si tienen una infección, es decir, me pica, me duele, tengo llaga, tengo vesícula, tengo roncha, tengo un grano, todo eso, chicos y chicas, consultemos. Consultemos porque la persona que le va a atender, o si usted atiende a una persona, primero no va a juzgar. Al contrario, va a intentar buscar el apoyo y la ayuda inmediata para que esta enfermedad no continúe con su evolución. Y sobre todo aquellas que tienen una evolución hacia un carácter maligno. Así que es grave automedicarse, les sugiero no hacerlos, les sugiero siempre consultar. Y ahora les compartiré algunos ejemplos. Secreciones. Vean estas secreciones. Regularmente estas enfermedades eran de muy fácil identificación. ¿Por qué? Porque esta secreción blanquecina de pus, ¿qué es? Gonorrea. ¿Verdad? La paciente consulta por descargo uretral o disuria, realice la consulta, se confirma la secreción, sí. Entonces trate para la infección por gonorrea o clamidia. Eduque.
Suministre y tómese el tiempo para promover el uso de preservativos. Trate a la pareja, trate a la pareja, controla y trate a la pareja. Usted no solo le puede dar el medicamento a una de las personas, porque aquí inició esta enfermedad por el contacto con otra persona. ¿Y qué pasa cuando son varias parejas? Pues trate a las parejas. Esos son temas bien delicados, pero si usted no se muestra con la habilidad de escuchar, de mostrar preocupación, de mostrar interés en ayudarle a esta persona a manejar su situación, no se lo va a decir. Y le va a decir, no, es que yo ya no veo a esa persona. Es que mire, se fue para los estados. O fue cuando vino al país, después se fue. Y a veces nos están mintiendo. Pero la claridad con la que yo le diga, fíjese que es necesario tratarle a usted, tiene tratamiento, se va a curar, pero también debo de tratar a su o sus parejas. Siempre tenemos que ofrecer asesoramiento, consejería para las pruebas de VIH y solicite que el paciente venga siempre a su control. Entonces, este es un buen ejercicio clínico de qué es lo que tenemos que hacer cuando hay una secreción. Nos orienta a estas dos enfermedades. Miren, gonorrea, clamidia. Veamos lo siguiente. Flujos. El mundo de los flujos se vuelve más difíciles, ¿verdad? Porque aquí tenemos las vaginosis bacterianas. ¿Ven ustedes bien la figura? Se aumentan a presentación, que creo que se ve bien la diapositiva. No, cada quien en su máquina. Vamos con la siguiente, doc. Esta. Perfecto. Veamos el flujo. Las vaginosis bacterianas deben de cumplir 3 de los 4 criterios de Amsel. Que tenga una secreción amarilla, verde o gris. Que tenga una secreción vaginal con pH arriba de 4.5. Hey, doctor, ¿y cómo hago con el pH? Hay pruebas específicas, sencillas, que me ayudan a medir el pH de esa secreción. Que tenga olor a pescado. Hay una prueba y la prueba se llama la prueba de olfato, ¿sí? Y se aplica el hidróxido de potasio y eso da un aroma fabuloso que no se los recomiendo. No, no, no quieren percibir ese aroma. Y por supuesto, cuando, cuando trato con solución salina, pueden aparecer células claves, que son preparados húmedos. Y esto nos permite identificar que estoy ante una vaginosis bacteriana. La candidiasis es mucho más fácil de identificar, pero puedo también tener un examen histológico, un cultivo para hongos, hemocultivos, hay diferentes paneles, espectrometrías que nos ayudan a identificar y confirmar que estoy ante el diagnóstico. Sin embargo, el flujo, cuando aparece, tiene estas líneas de acción. Realice la anamnesis y el examen físico. Evalúe el riesgo. ¿Tiene un flujo anormal vulvar? Sí. Entonces, ¿tiene dolor a la palpación? Sí. No. ¿Existe un entorno de prevalencia de enfermedades como gonorrea y clamidia? No. Entonces trate la vaginosis bacteriana y tricomonas vaginales. Cada uno de estos flujos le indica cuáles podrían ser los mejores tratamientos que hay de acuerdo si va respondiendo sí y no a estas preguntas. Por ejemplo, flujo anormal externo o vulvar, no. ¿Alguna otra enfermedad genital? No. Entonces solo educo. Pero si dice sí, entonces use el diagrama del flujo adecuado en caso del tratamiento adicional. Tratamiento para infecciones gonocócicas, clamidia, vaginosis, tricomonas vaginales. Y estos flujos, de manera general, nos ayudan entonces a identificar cuál sería la mejor vía clínica de tratamiento de estos pacientes. Úlceras. Siguiente, por favor. La paciente presenta úlceras, llagas en los genitales. Además de realizar la historia clínica y el examen físico, presenta vesículas, son vesículas. Vesículas, piensa entonces en virus del herpes. Pero también el tratamiento para sífilis está indicado porque
La sífilis puede manifestarse como una vesícula que de repente se rompió y se curó solita. Y solo hasta que tomo el BRL me entero entonces de que está reactivo y ahí menciona el número de diluciones al cual se encuentra positivo. Eduque, suministre y promueva el uso de preservativos, ofrezca asesoramiento. ¿Cicatriza la úlcera? Sí. Ok, entonces eduque, suministre, controle, ofrezca asesoramiento y las pruebas para VIH. ¿Cicatrizó la úlcera? No. ¿Mejoró la úlcera? No. Refiere al paciente. No se quede con estos pacientes. Si a pesar de continuar, a pesar de haber seguido este tipo de flujos que son orientadores para tratar este tipo de enfermedades, si no mejora, después de 7 días, si la evolución no es satisfactoria, por favor, chicos y chicas, siempre refieran a estos pacientes a infectología o a aquellos establecimientos de salud en donde existe una clínica visit. ¿Qué hacer con las tumoraciones? Esa es la siguiente que ustedes tienen aquí y aquí me voy a parar. El paciente consulta por hinchazón inguinal, presenta un bubón inguinal, sí. ¿Tiene úlcera? Váyase a úlceras. No tiene úlcera, entonces tratemos el linfogranuloma venéreo y el chancroide. Y aquí viene la citromicina otra vez y todos los manejos que no me voy a detener a hablarlos en este momento. Pero el punto central aquí es, siempre que alguien le diga que sospecha una infección de transmisión sexual, que ha tenido relaciones sexuales de riesgo, que ha tenido conductas sexuales de riesgo, siempre sí y siempre sí, busque también no solo en genitales, sino que en la cadena linfática, en la cadena de ganglios, porque si hay ganglios inflamados, le puede orientar entonces a que tenga un linfogranuloma venéreo. ¿Ven? Entonces uno se va acercando más con la parte clínica, cuál es el grupo de enfermedades que están asociados a este tipo de síntomas. Siguiente, para que vean el herpes. No sé si han tenido la oportunidad de ver cómo se manifiesta el herpes genital, pero no es solamente lo que usted está viendo aquí, en color rojo, en esas vesículas aumentadas, algunas rotas, sino que los síntomas que el paciente tiene alrededor de la infección del herpes genital. Aquí hay diferentes pruebas que se pueden tomar de la base de la vesícula, de coloración de Wright, que revelan algunas células gigantes, etcétera, etcétera. Pero el diagnóstico de mayor certeza lo que requiere son cultivos. ¿Por qué? Porque hay una seroconversión de los serotipos para este tipo de infecciones. PCR, detección de antígenos, está disponible en clínicas especializadas y hospitales. Condilomas, vamos a la siguiente. Siguiente. Ahí. Muy bien, les presento los condilomas. Condilomas genitales. Los condilomas genitales definitivamente están asociados a virus del papiloma humano. ¿Todos pueden evolucionar a una enfermedad maligna? No. ¿Por qué? Como les mencionaba, los virus del papiloma humano son múltiples, son diferentes familias, serotipos. Algunos están asociados a este tipo de enfermedad y otros están asociados a enfermedades malignas en los órganos reproductivos. Por tanto, la condilomatosis es bien fácil de descubrir, pero también existe algún tipo de virus del papiloma humano que afecta las manos o los codos y se habrán visto algunos granos que son difíciles de quitar, que aparecen en algunas personas. ¿Por qué? Porque se las están quitando con corta uñas, con tijera, con cualquier pieza cortopunzante y creen que al quitarlo, al, al, al realizar la extracción, ya eliminaron y no, esto se vuelve a formar porque se vuelve a reproducir el virus en la base de estas lesiones. ¿Qué necesitamos aquí? Tener diferentes pruebas. La prueba del ácido acético, para el caso de las genitales, nos permiten identificar áreas que son coloreadas por el ácido acético y que nos permiten referirnos a que estamos ante la infección de un virus del papiloma humano. Pero también hay pruebas de amplificación de ácidos nucleicos,
y sobre todo porque andan buscando los subtipos oncogénicos. Y esto es parte del diagnóstico que preguntaban al inicio, es parte del cribado del cáncer del cuello uterino en las mujeres. ¿A qué voy con todo esto? Chicos, chicas, sí hay disponible métodos diagnósticos. Siguiente, por favor. Pero el manejo sindrómico de estos casos va a permitir que todas las personas que no estamos especializadas en esta área, eh, pues, uno, seamos capacitados. Dos, que podamos diagnosticar un síndrome. Tres, que no dejemos sin tratamiento a las personas. Y por supuesto, es necesario que la prevención sea parte siempre de nuestros mensajes, la educación integral de la sexualidad. Y en aquellos lugares en donde no existen todos estos métodos diagnósticos, pues definitivamente tenemos que recurrir al manejo sindrómico. En la siguiente diapositiva hablo sobre la prevención y aquí están algunas. Siguiente, por favor. Aquí están algunas medidas que han sido, comprobadas científicamente. La educación sexual, la educación sobre el uso de drogas, la promoción del uso del preservativo, diagnósticos rápidos, tratamientos inmediatos de ITS en aquellas personas que tienen un alto riesgo, profilaxis preexposición, cuando hay personas que tienen alto riesgo también de VIH, prevención, vacunación, intervenciones preventivas y, por supuesto, la referencia a servicios de salud mental, visits y hospitales. Y para terminar, siguiente, díganme ustedes, ¿por qué la gente no quiere ocupar preservativo? ¿Han escuchado eso? Y debo decirles que la última encuesta que tuvimos sobre uso de preservativos fue hace unos 5 años. Se hizo una nueva hace un año y ha habido una reducción del uso de preservativos entre las parejas. ¿Ustedes quisieran comentar por qué está ocurriendo esto? Veo manos levantadas. ¿Por qué la gente no quiere ocupar preservativos? Les voy a ayudar. Fernando, En algunos casos puede ser por el hecho de que, bueno, en la mayoría de los casos, hasta donde yo sé, los jóvenes en la actualidad ya no quieren usar preservativo porque tienen esa mentalidad de, ah, no, es muy pequeño, me aprieta, o, ah, no, se siente diferente, no me gusta cómo se siente, o se siente extraño, o no es lo mismo, y tienen como ese tipo de creencias que realmente no van al caso. sí, Fernanda nos dice, en conversaciones con amigos he escuchado que le dicen que no sienten lo mismo. En algunos casos el látex irrita. Sí, eso es correcto. Y ese no es un mito, sino que esa es una situación que le pasa a algunas personas y puede dar una dermatitis de contacto. Eh, por la sensibilidad, por el contacto. Lili tiene la mano levantada, luego Astrid. Sí, buenas noches. También quería comentar que muchos jóvenes hoy en día no le muestran mucha importancia al preservativo, sobre todo cuando son jóvenes inexpertos, que dicen, ah, pero es que yo soy virgen y no creo que pase eso, y no sabemos las consecuencias que puede llegar a tener. Esta es mi primera vez, no me va a pasar, yo soy sano, en fin, hay una serie de mitos que este es nuestro papel, definitivamente la educación. Astrid, Sí, buenas noches. Muchas de las ocasiones en las cuales los adolescentes prefieren no utilizar el preservativo es como comúnmente se conoce por el simple hecho del placer de sentir el contacto físico, estar en ese contacto y sentir, como usted dijo, como la sensación. Y en otras ocasiones no nos vayamos tanto al placer, sino que puede ser por presentar algún tipo de alergia, por decirlo así, al material del preservativo, como por ejemplo el látex. Y hay muchos que no conocen otro tipo de preservativos o de métodos anticonceptivos. es correcto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que promover nosotros? Miren, ahora en la actualidad hay preservativos de todos los tamaños, de todos los sabores, de todos los colores. Lo que invitamos a la gente es que pase por la experiencia de utilizarlos,
que disfrute la experiencia de utilizarlos. Porque vean la siguiente diapositiva. Páseme la siguiente, por favor. Hay gente que dice, no, yo necesito uno tan grande como este que está abriendo con la boca, aquel. Dice que es que no hay de mi tamaño. Y viene el siguiente y es como, pues, ni con lupa la veo. Para todos los tamaños, para todos los sabores, para todos los colores y para todos los gustos. El preservativo seguirá siendo uno de los métodos de prevención más importantes que ha sido demostrado en la comunidad científica. En muchos contextos todavía hay poca educación sexual. La gente no sabe cómo usar el preservativo o no entienden su importancia y también algunos creen que solo se usa para evitar embarazos y no para prevenir infecciones. Muy bien, Emily, gracias. Siguiente diapositiva. Es lo que les decía, miren, diapositivo anticonceptivo con corazoncitos, con Lilo y Stitch, con eh, moños, con sabores, colores, texturas. Es decir, no se siente lo mismo. Por supuesto que se siente lo mismo, pero como está cargado de mitos, lo principal ante las infecciones silenciosas, ¿qué es? Prevenir. Pero prevenimos con educación integral de la sexualidad. Si no tuve la oportunidad de prevenir, entonces identificar tempranamente. Promover que las personas de todas las edades vengan al menos una vez al año a su control sano, así como venía el control infantil, que continúe con el control sano de adolescentes, de persona adulta, de adulto mayor, y que esto le permita tener una valoración física, una entrevista y una valoración física que incluya la identificación de factores de riesgos asociados a la sexualidad y por supuesto si hay factores de riesgo asociados a la sexualidad, entonces hacer también un examen físico minucioso de los genitales. Y bueno, creo que la siguiente es la última, ¿sí? La vaginitis y las infecciones de transmisión sexual causan más infelicidad en la tierra que otras enfermedades ginecológicas. Y el costo es astronómico, porque la gente se compra Tax, por decir algunas marcas comerciales. Se compran de todas las cremas, creyendo que las cremas le van a quitar todo. Se toman todos los medicamentos disponibles, amoxicilina, tetraciclina, que no le va a hacer nada. Por eso es que les mencionaba allá en algún cuadro y cuando tengan la oportunidad la revisen. ¿Qué antibióticos daré de acuerdo al tipo de sintomatología, signos y síntomas que está presentando este paciente? Esto le orienta. Si no sabe, refiera. Y entonces es con esto que quería reforzar la información que tenemos sobre por qué hablar de las enfermedades, de las infecciones silenciosas, aquellas que nadie quiere hablar, aquellas que ni nosotros o nosotras como profesionales también queremos indagar en nuestros servicios de salud. Pero es que lleva tiempo, doctor, hacer una evaluación ginecológica, hacer una evaluación genital también masculina. A mí me da pena decirle al chico o chica que la voy a examinar. Pues entonces ganémonos la confianza de las personas preguntando primero cuáles son sus conductas. Si las conductas son positivas a riesgo, entonces le indicamos. Fíjese que por estos motivos va a ser necesario que yo haga una evaluación de sus genitales. Debo de recordarle que toda la información que usted y yo sepamos de su cuadro es suyo. Yo le garantizo la confidencialidad de la información, porque muchas veces es por falta de confianza o muchas veces porque no podemos dirigir una entrevista que nos permita llegar hasta este tipo de enfermedades. Así que chicos, chicas, preguntas o comentarios. Ok, entonces, vamos a ver. No, me gasté todas las preguntas que ustedes me escribieron, les agradezco. Y espero pues que haya sido de utilidad esta información. Recuerden que lo que he dicho está concentrado en los lineamientos de atención a las personas afectadas por infecciones de transmisión sexual en el país. Ahí está el manejo sindrómico, ahí están las dosis de los antibióticos. Y la invitación es, sí, es cierto, VIH
ha venido siendo no controlado, sino que ha venido siendo minimizado en cuanto a la evolución de la enfermedad hacia condiciones muy graves por la disponibilidad de medicamentos. Pero en la actualidad, sífilis va para arriba, chicos y chicas, y la sífilis no se siente. La sífilis en algunas ocasiones encontraremos alguna llaga, alguna vesícula que no duele, que está limpia y que uno dice, ah, yo creo que este era, eh, eh, se me inflamó por el rasurado. Recuerden que el rasurado también tiene sus contraindicaciones en los genitales, porque cuando yo elimino toda la parte del vello, estoy exponiendo los poros para que vengan bacterias propias de nuestra piel y que encuentren ese medio favorecedor para reproducirse. Y que esto puede manifestarse como una foliculitis y que a veces esa foliculitis nos puede confundir en el hecho de decir, hay una foliculitis y lo que realmente era una lesión de sífilis. BPH, también muy silencioso. Chicas, ustedes que ya iniciaron relaciones íntimas, les invito a que vayan a tomarse la psicología todos los años, a que también participen de la prevención del embarazo, utilizando un método anticonceptivo efectivo, regular y moderno. No le tengan miedo a los efectos secundarios porque estos se han venido para abajo con la disponibilidad de las diferentes progesteronas que están ahora para públicos jóvenes como ustedes. Hombres, promuevan el uso del preservativo, acompañen a sus parejas también al control. Y si son adolescentes, jóvenes y jovencitas, pues les recuerdo de que una vez al año es necesario ir al control para que evalúen, ya sea que ustedes lo den a personas adolescentes o ustedes van como adolescentes y jóvenes a un establecimiento de salud para que evalúen sus prácticas, sus factores de riesgo, que promuevan los factores protectores y que identifiquemos aquellos que están relacionados a la vida sexual. En caso que a una joven le salgan condiloma por BPH en el prepucio, ¿le puede ayudar una circuncisión? No, no le va a ayudar. Si ya está infectado, mejor vacunamos, podofilina, extraemos o cualquiera de las cremas que están disponibles como antivirus Supril y Moquimod, que son antivirales tópicos, antivirales también tomados, y esto podría ayudar a reducir la réplica de los virus. La vaginosis se puede dar por hongos y no por infecciones de transmisión sexual. Sí, sobre todo la cándida, la cándida. La cándida, la vaginitis o las vaginosis asociadas a las cándidas tienen un importante tratamiento si yo modifico los hábitos higiénicos de las chicas. Chicas, uso de ropa interior de algodón, por favor. 2, reduzcan el uso de aquellos protectores diarios, porque también aumentan las zonas de humedad dentro de la vagina. 3, si hacen deporte, si van al gimnasio, entonces tengan un cambio de ropa íntima, así como hacemos el cambio de la ropa en general. Si hacen otros deportes como bicicleta, reconozcan de que hay factores que están asociados al aumento de la temperatura en esa área genital y que por tanto, cuando hay un aumento de la temperatura, la cándida es una de los microorganismos que se asocian más a la reproducción. Así que no siempre es una infección de transmisión sexual. Muchas veces tiene que ver con los hábitos higiénicos individuales y personales. Ah, ya lo demás ya está. Y listo. Listo, chicas. Y listo, chicas. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, ¿podría llegar a desactivarse el BPH si adquiere un estilo de vida saludable y reforzando el sistema inmunológico? Sí, es que usted va a tener siempre el BPH, pero no va a tener la oportunidad de replicarse. Es decir, no lo vamos a eliminar. Ojo con esta idea, no lo vamos a eliminar, pero le vamos a reducir la oportunidad de replicarse y por tanto de tener una evolución natural hacia enfermedades malignas. Así que lo que nos toca es tratamiento local, tratamiento tomado y vacuna como coadyuvante. Y con esto usted reduce el riesgo de ser infectante y de que usted también tenga una evolución natural hacia la enfermedad de manera complicada.
No lo vamos a desactivar. Muy bien, ¿De acuerdo? agradecemos, Un hombre con, agradecemos. perdón, Iván, aquí está. ¿Un hombre con VPH puede tener hijos? Sí, claro que sí, puede tenerlos. ¿Y qué consecuencias tendría de sus hijos? La transmisión vertical, la transmisión a través de los espermatozoides no ha sido comprobada, sino más bien está afectando a la mujer como receptora. Los hijos en este caso, debido a la misma evolución, el crecimiento y desarrollo, desde la mórula hasta convertirse en feto, no tienen contacto con el virus durante su desarrollo. Entonces, más que afectar a los hijos, va a afectar a su pareja. Muy bien, interesante pregunta. Y listo. Ahí quedan mis datos. Cualquier cosa pueden escribirme. Eh, como lo mencionaron, estoy trabajando para el Ministerio de Salud. También mi clínica lo puedo atender con mucha alegría, con mucha motivación. Mi área de especialidad es la salud sexual y reproductiva, desde la consejería hasta el tratamiento de este tipo de problemas relacionados a las infecciones de transmisión sexual, al ejercicio de la sexualidad, no tengo erecciones, tengo eyaculación precoz, etcétera, etcétera. Pues con mucho gusto puedo esperarles en FEM Center, en Colonia Médica, Medicentro Plaza, segundo nivel, local 13. Cualquier cosa, nos escribimos. Pasen buenas noches. Ok, excelente. Gracias, doctor, por esta grandiosa ponencia. Todo lo que hemos aprendido nos servirá mucho, tanto para nuestra vida profesional como personal. Gracias también por su tiempo brindado y su compromiso con el desarrollo de los estudiantes. Y gracias a todos los participantes por su asistencia. Les recordamos a todos llenar el pase de lista para adquirir sus certificados. El link para este se les va a hacer llegar en el chat de Zoom. La palabra clave de la ponencia de este día es fertilidad en mayúsculas. La palabra clave de la ponencia de este día es fertilidad en mayúsculas. Asimismo, pedimos al doctor, bueno, ya brindó, ¿no?, sus datos y su información en caso de que quieran comunicarse con él. Y eso es todo. Los esperamos en próximas actividades de Escora y pasen feliz noche.